hablar en esta ocasión en un tema muy sencillo pero muy importante. Y quiero hablarles en esta tarde acerca de cómo ser un hijo de Dios. ¿De qué vamos a hablar, jóvenes? ¿Cómo ser un hijo de Dios? ¿Cómo ser un hijo de Dios? Podemos escuchar que cuando hablamos acerca de este asunto, la gente dice, todos somos hijos de Dios. Toda la gente dice, somos hijos de Dios. Y hasta algunos dicen, todos somos cristianos. Luego atropellan por ahí a una persona y dicen, mataron a un cristiano. ¿Sí han escuchado, verdad? O todos dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. Pero a la luz de la palabra del Señor podemos descubrir que no toda la gente es hija de Dios. Es verdad que todos somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios porque Dios nos crió a su imagen y a su semejanza. Tenemos la imagen de Dios, por eso somos una creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Algunos dicen, bueno, mis padres son cristianos y por esta razón yo también soy cristiano. No es cierto. El hecho de que tus padres sean cristianos, eso no te hace cristiano. El hecho de que tu papá o tu mamá sean hijos de Dios, eso no te hace un hijo de Dios. O porque un niño nazca en un establo, por eso va a ser caballo. O porque un niño nazca en un aeropuerto, por eso va a ser avión. ¿Verdad que no? Claro que no. El hecho de que nosotros nazcamos en un hogar cristiano, o como luego suelen decir, en una cuna cristiana, eso no nos hace ser cristianos. Eso no nos hace ser hijos de Dios. Muchos dicen, no, pues yo soy hijo de Dios porque mis padres me enseñaron una religión y en esta religión yo me voy a morir. Y por eso creen que son hijos de Dios. Eso no es cierto. Eso no nos hace hijos de Dios. Dicen que en cierta ocasión había una campaña y terminó la campaña. Y como siempre el hijo del pastor se quedó a ayudarle al evangelista a recoger el equipo de sonido. Y entonces cuando el hijo del pastor estaba recogiendo el equipo, el evangelista se acercó y le dice al joven, ¿tú ya eres salvo? Y aquel joven le contestó, era el hijo del pastor, ay hermano, pues yo soy hijo del pastor. No te pregunté que si eras hijo del pastor, yo te pregunté que si eres salvo. Ay hermano, pero si yo tengo muchísimo tiempo aquí en la iglesia, no te pregunté cuánto tiempo tenías, te pregunté si tú eras salvo. Y el muchacho entonces dijo, la verdad hermano, no soy salvo. Y entonces le dice el evangelista, pues híjate, vamos a orar y ahorita le vas a entregar tu vida al Señor. Y en ese día ese muchacho reflexionó por las preguntas que le había hecho el evangelista y dijo, Señor, aquí está mi vida, te entrego mi corazón. ¿Por qué? Porque ese muchacho, a pesar que su padre era pastor, a pesar que había nacido en la iglesia, eso no lo constituía en un hijo de Dios. Aún dentro de la iglesia, aún dentro de una familia cristiana, él todavía seguía perdido. Él todavía no había sido salvo. ¿Y cuántos jóvenes les sucede de la misma manera? No son hijos de Dios, no son salvos, están dentro de la iglesia, escuchan la predicación de la palabra de Dios, vienen al culto, incluso oran con la congregación, pero todavía no son salvos. Todavía no tienen la experiencia de la salvación. La Biblia dice que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios no va a venir por ti y le vas a decir, Señor, yo me voy contigo porque mis papás eran cristianos. No, eso no te hace salvo, porque la palabra del Señor dice que el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre. El alma que pecare, recuerdo en una ocasión que estábamos en una reunión y entonces la hermana empezó a comentar, una hermana comenzó a comentar de que
de que ella le había hablado a su esposo del evangelio. Él no era cristiano. Y entonces le dijo: mira, esposo, entrégate a Cristo. Él ya viene por segunda vez. Si Cristo viene, te vas a quedar. Y entonces dice que el esposo le contestó: no, viejita, si Cristo viene y te lleva a ti, yo me cuelgo de tus pies y me voy contigo. Pero eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser, no nos podemos colgar de nadie. La salvación es personal. Cada quien tiene que buscar su propia salvación a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cada quien tiene que buscar su propia salvación. Por eso todos tenemos que buscar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque si una persona no busca a Cristo, no le entrega su vida, aunque esté 20 o 30 años o toda su vida se le haya pasado en la iglesia, si no acepta a Cristo, perdió su tiempo, perdió la oportunidad. Por eso es importante que sepamos cómo podemos ser hijos de Dios. Y si tú lo sabes y no lo has hecho, hazlo pronto. No sea que Cristo venga, no sea que la muerte te sorprenda y te pierdas. No sea que te ocurra esto. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1 versículo 12. Es el texto que estamos estudiando. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice este versículo: mas a todos son hijos de Dios. No, este versículo es muy claro y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto dice que Dios les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Quiero que leamos por favor en la primera carta universal del apóstol Juan, en el capítulo 3. Por favor, vamos a leer el versículo 8 al versículo 10. Primera de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Notaron? Aquí habla de dos hijos y también habla de dos padres. Un padre es Dios, de todos aquellos que creen en Cristo, y otro padre es el diablo. La Biblia dice que Jesús le habló a los judíos cuando dice que estos querían matarlo, querían apedrearlo, y Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Jesús les dijo claramente a los judíos que ellos no eran hijos de Dios, porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: si vosotros fuerais hijos de Abraham, creerías, me amarían, pero ustedes procuran matarme. Ustedes no pueden ser hijos de Dios porque ustedes me quieren matar, y el diablo ha sido un homicida, y ustedes también quieren matarme a mí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí también este versículo dice que aquel que es hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente que hay en él no lo deja cometer el pecado. Es decir, que un hijo de Dios, cuando ya tiene la simiente es la palabra de Dios, un hijo de Dios no puede pecar. Es decir, en un sentido de que si le dicen: mira, vamos a tomarnos
una cerveza. Si es hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Sabes que yo ya lo tomo porque soy un hijo de Dios. Si le dice, mira, vámonos al baile, vamos a bailar, y el hijo de Dios va a decir, yo, para mí eso ya murió. El mundo para mí ya está muerto, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Ya no puedo ir a esos lugares porque dice que la simiente, que es la palabra, no lo deja pecar. Pero una persona que no ha nacido de nuevo se va a ir al pecado. Si una persona no ha nacido de nuevo y la invitan a comer, y en la comida, ¿verdad?, están comiendo y les ponen ahí las cervezas o les ponen una botella de vino, si esa persona no ha nacido de nuevo y a lo mejor ya hasta se bautizó, ya está yendo a una iglesia, y si esa persona se le está antojando la cerveza y la toma, ¿es un hijo de Dios? Claro que no. Dice la Biblia que los que practican el pecado son del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Los que practican el pecado son del diablo, dice la palabra. Dice que aquí se ve la diferencia de los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. La Biblia dice que los hijos de Dios buscan las cosas de arriba, buscan lo espiritual. Cuando eres un hijo de Dios, la palabra del Señor dice que la simiente de Dios está en tu vida. Y la misma simiente, que es la palabra, te moldea, te cambia. Y entonces, cuando Dios ya ha hecho el cambio en tu vida, tú eres una nueva criatura. Vamos a leerlo en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 y el versículo 3. San Juan 3:3. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo ser un hijo de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ser hijo de Dios. Muchos se han bautizado sin ser salvos, porque hay personas que se bautizan, hay jóvenes que con tal de tener la novia y le preguntan, le dice la novia, ¿sabes qué? Le dice, si es inconverso, le dice, tú no puedes ser mi novio. ¿Por qué no puedo ser tu novio? Es que tú no eres bautizado. ¿Y qué hace el joven? Con que esa es la condición. Pastor, yo me quiero bautizar. ¿Pero por qué se quiere bautizar? Solamente por el interés de una muchacha. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que ese muchacho solamente se bautizó por el interés de conquistarse a la muchacha para que fuera su novia. El problema va a ser después, que si esa muchacha se casa con ese novio remojado, nada más lo fueron a remojar, nada más lo fueron a bañar, y como decía un hermano de esos antiguitos, chivo metimos y chivo sacamos. No cambió. Va a ser la misma persona, solamente que remojada. Y si ese remojado al rato se casa con esa muchacha, el problema va a ser después, porque los vicios no se le van a quitar. Solamente se bautizó por un interés. Hay personas que también se bautizan solamente por una emoción. Ven que los demás se están bautizando y la persona dice, yo también me quiero bautizar. Solamente le vino esa emoción y se bautizan, pero al rato, cuando le viene la tentación, luego cae. ¿Por qué cae? Porque no tuvo la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En aquel día no le vas a decir, Señor, yo estuve en la iglesia desde que nací. Y acuérdense lo que dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el que vengas a la iglesia no te hace salvo. Es cierto, aquí puedes encontrar la salvación porque se predica la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra, si tú te entregas de corazón al Señor, vas a ser salvo. Pero si nada más por venir, eso no te salva. El venir a una iglesia no te salva. ¿Cuántas personas acuden a una iglesia y no son salvas?
y ya por eso son salvos. Los musulmanes no son salvos porque no tienen a Cristo como su Salvador. El que salgas a hablarle a la gente, eso no te hace salvo. Los testigos de Jehová no nos vemos que andan todos los días enseñando sus doctrinas erróneas por las calles y por eso son salvos. Claro que no, porque la salvación no es por obras. La salvación es un don de Dios, pero para que nosotros podamos ser hijos de Dios, primeramente tenemos que nacer de nuevo. Dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hecho de que tú prediques, eso tampoco te garantiza la salvación, o que seas presidente del grupo, o secretario del grupo juvenil, o tesorero del grupo juvenil, o que seas el diácono de la iglesia, o que seas, voy a usar esta expresión, o que seas el consentido del pastor. Yo creo que aquí no hay consentidos, pero vamos a, por decirlo así, aunque seas el que mejor te juntes con el pastor, eso no te hace salvo. Aquí dice la palabra del Señor, tienes que nacer de nuevo. Y el único que puede producir el nuevo nacimiento es el Espíritu de Dios cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador y Señor. Ahora bien, dice también la palabra de Dios, este versículo yo creo que todos se lo saben, 2 Corintios 5:17. ¿Cómo dice este versículo? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué son las cosas viejas? Las cosas viejas es la vida pasada, es el pecado, es la forma mundana, pecaminosa en la que nosotros vivíamos en otro tiempo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si una persona dice, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, o si es mujer, yo soy cristiana, dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero si yo vengo y les digo, yo soy cristiano, y el día, ¿verdad?, que por ahí ya está el baile del pueblo y ahí me ven bailando, ¿me van a creer que soy cristiano? No. O si al rato saliendo del culto me voy a tomar unas cervezas por ahí escondidas, ¿soy de Cristo? No. O si soy una persona bien mentirosa, que digo mentiras y cuando me enojo les empiezo a decir groserías y palabras obscenas y malas palabras, ¿seré de Cristo? No, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ustedes creen que si saliéramos a la calle e hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a las personas si creen en Dios, qué diría la gente? La mayoría de la gente diría, yo creo en Dios. Y por ahí, ¿verdad? Si hubiera un borrachito tirado en la calle y usted le preguntara, ¿crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Claro que creo en Dios. Hemos oído, ¿verdad?, que los asaltantes, hasta los narcos, tienen su santito. Hasta los narcos le piden a su santo y ya por eso son hijos de Dios. Claro que no, porque eso no los salva. Hay personas que para asaltar primero se persignan. Hay personas que para hacer una brujería hasta rezan el Padre Nuestro y ya por eso son de Dios. No, hermano. La Biblia dice bien claro, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso no debemos engañarnos pensando que porque tenemos una religión somos salvos. No, la religión nos salva. Y el único que salva es Jesucristo. Pero para que Él nos salve, dice la palabra del Señor, que tenemos que recibirlo. ¿En dónde? Debemos recibirlo en nuestro corazón. Es decir, debemos recibirlo no solamente de palabras, no solamente de labios, sino tenemos que creer en Él de verdad con todo nuestro corazón, pero principalmente también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir, porque si alguno dice, sí, yo ya lo acepté, pero todavía quiere seguir viviendo conforme al mundo, no va a ser salvo. Tiene que renunciar rotundamente a las cosas del mundo, tiene que renunciar rotundamente al
y decirle no, no al pecado, no al mundo, no a las tentaciones, no a Satanás, porque hay personas, ¿verdad? El otro día me tocó visitar a una persona. Estaba yendo al templo y bueno, esta persona estaba leyendo la Biblia, lee todos los días la Biblia. Pero por ahí, cuando nos dimos cuenta, esta persona que estaba leyendo su Biblia, por ahí tenía su caja de cigarros. Imagínense, está leyendo la Biblia con sus cigarros. Esa persona no se ha arrepentido. Quiere ser cristiana ciertamente, pero no quiere dejar el vicio. No quiere dejar el pecado. ¿Cómo va a ser hija de Dios si no quiere dejar el pecado? Hay jóvenes que no quieren dejar su novia del mundo. Hay jóvenes que no quieren dejar de bailar o de ir a las fiestas del mundo. ¿Cómo quiere ser cristiano de esa manera? Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Porque si tú sirves si quieres servir a los dos, con uno vas a quedar mal, si no es que con los dos. Porque hay personas que ni son cristianas y ni son del mundo tampoco. Dice la persona, oye, ¿eres cristiano? ¿Y qué dice la persona? Más o menos. ¿A dónde se van a ir los más o menos? ¿Al cielo? No, dice que la Biblia dice que a los tibios, dice, los vomitaré de mi boca. Porque hay personas que no se deciden. Hay personas que ya conocen la palabra de Dios y dicen, sí es cierto, la palabra de Dios es la verdad. Qué bonito predican, qué bonito enseñan la Biblia, qué bonito los cantos, qué bonitas las oraciones, y les gusta el evangelio, les gusta la palabra. Ay, pero qué bonito también es el baile, qué bonito también es estar con los compadres tomando, qué bonito es el mundo, qué bonita es la música del mundo. Y no se decide, y quieren estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Pues el Señor les tiene una palabra a esas personas: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor dice, ojalá y hubiera sido frío de una vez, o de una vez caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y yo creo que, hermanos, nadie quiere estar en esa situación. Nadie quiere oír esas palabras cuando diga el Señor en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque dice que en aquel día van a venir muchos y le van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, no los conozco, no sé de dónde sois. Dice que los echará, hermanos, al lago de fuego, a las tinieblas de afuera. Esto me recuerda a la ilustración que nos habla la Biblia. Dice que hubo una gran fiesta. Y entonces el Señor dice que mandó a los siervos para traer a los convidados. Pero dice que los convidados se empezaron a excusar. Y uno dijeron, mira, acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir a la fiesta. Y otro dijo, acabo de comprar 2 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlas. Y resulta que era una cena. ¿Quién prueba 2 yuntas de bueyes en la noche? ¿Quién va a ver una casa de noche? ¿O quién que está recién casado, a poco no se podía llevar a su novia a la fiesta? Si cuando uno está recién casado quiere uno que todos lo vean. Y dice que estos se excusaron. Y ya cuando estaba la fiesta, dijo el Señor, bueno, como estos no quisieron venir, váyanse por el camino, traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan a los ciegos. Y entonces dice que comenzó la fiesta. Pero en eso dice que había un hombre que cuando entró el padre de familia, dice que este hombre no estaba vestido de boda, no tenía vestido de bodas. Y entonces dice que el padre fue y le dijo a aquel hombre, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de boda? Y aquel hombre dice que enrojeció. Y entonces dice que le dijo a sus siervos, aten a este hombre de manos y échenlo al
el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué este hombre que estaba en la fiesta fue echado fuera? Porque en aquellos tiempos, cuando había una boda, los hombres ricos hacían fiestas y a las personas que iban a la boda les daban unas ropas especiales, unas ropas de gala. Pero se infiere que este hombre, cuando llegó a la puerta, porque como les digo que los agarraron pues en el camino, y algunos dirían, pues yo no puedo ir a la fiesta porque mira cómo vengo del campo. Pero no te preocupes, el rey que te ha mandado a invitar, ese tiene unas ropas nuevas para ti. Pero se infiere que este hombre no quiso esas ropas que le ofrecían. Dijo, no, yo así voy a entrar, yo así me meto a la fiesta, así como estoy de mugroso. Y se metió a la fiesta, pero cuando estaba en la fiesta, hermano, dicen que agarraron y lo sacaron. ¿Saben quiénes son esas personas? Esas personas son aquellas que el Señor las ha llamado con amor a la salvación y que llegan ciertamente mugrosas por el pecado, porque así llegamos todos cuando llegamos a Cristo. Pero cuando Cristo venimos a su camino, Él nos ofrece una vida nueva. Él nos ofrece una vida diferente, un cambio. Pero esa persona representa a aquellas gentes que dicen, yo voy a ir a la iglesia, pero yo voy a ser como yo soy. Es que así es mi carácter. Y Dios me quitó todo menos lo enojón. Y Dios me quitó todo menos lo chismoso. Y bueno, esas personas así están en la iglesia. Y cuando venga el Señor, van a quedar fuera. ¿Por qué van a quedar fuera? Porque nunca quisieron cambiar de vida. Estaban dentro de la iglesia,